Ya casi era de noche y nosotros seguíamos jugando entre los árboles. Nos encontrábamos en las faldas de la montaña. Vivíamos en una villa muy cerca de ahí. Teníamos solo 12 años y nos gustaba ir por la tarde a pasear entre los pinos. Sabíamos que era peligroso adentrarse demasiado, pues había animales salvajes por ahí. Así que en cuanto el sol se pusiera, regresaríamos a nuestras casas. Éramos Marcos, Ernesto y yo, Raúl, los tres de la misma edad. Crecimos juntos en aquel lugar olvidado por Dios, pero fuimos muy felices, al menos hasta aquella tarde. Mientras regresábamos a la villa, notamos un olor nauseabundo al pasar cerca de unas rocas. Eran unas rocas enormes que estaban a la orilla de un riachuelo, por un sendero al cual nunca habíamos ido antes. Sabíamos lo peligroso que era adentrarnos en un terreno desconocido, pues era muy fácil perderse por ahí. El olor a muerte era muy característico, como creímos que se trataba del cadáver de algún animal, y a esa edad no había nada más genial que eso, pues podríamos jugar a asustar a nuestros hermanos con él, o a volarlo con explosivos. La creatividad era el límite, así que tomamos unos palos y decidimos ir en busca de la fuente de aquel asqueroso aroma. Ese aroma a muerte, el cual no podíamos identificar con precisión. No sería una tarea fácil, dado que ya había oscurecido y solo contábamos con una pequeña linterna de mano. Subimos a esas rocas y movimos algunas ramas, pero no logramos encontrar nada. Así que bajamos de ahí. Mejor volvamos mañana, les dije. Ya casi no se ve entre tanta oscuridad. Será mejor buscarlo con la luz del sol. Ellos asintieron con la cabeza y comenzamos a caminar de nuevo entre los árboles. No habíamos avanzado ni 2 metros, cuando Ernesto tropezó repentinamente y cayó al suelo. Nosotros comenzamos a reír de inmediato, pero él quedó en silencio sin levantarse, y después comenzó a gritar. Nunca lo había escuchado gritar así. De hecho, nunca escuché a nadie gritar de esa forma. Él era el valiente del grupo, por así decirlo. Así que lo que sea que lo haya asustado, tenía que ser muy malo. Rápidamente saqué mi linterna y apunté hacia abajo, donde se encontraba Ernesto. Lo encontramos, dijo Marcos en voz baja. Era un cadáver, el cadáver descompuesto que estábamos buscando. El cadáver descompuesto de una persona. Eso definitivamente no era lo que esperábamos ver esa noche. Su piel era blanca como el papel y estaba llena de gusanos. No tenía orejas, labios, nariz ni párpados. Había larvas de mosca creciendo entre las cuencas que tenía por ojos, y sus dientes se asomaban en una permanente sonrisa macabra. Ernesto estaba encima de él. Había caído justo encima del cadáver. Se encontraba frente a frente con la cara descompuesta de aquel hombre o mujer, gritando frenéticamente y paralizado por el miedo. Marcos y yo levantamos a Ernesto de los hombros y él dejó de gritar. Estábamos aterrados. Nunca antes habíamos visto a una persona muerta, y mucho menos en tan horrorosas condiciones. Les dije que debíamos tranquilizarnos. Muchos turistas iban cada año a explorar por ahí, y algunos nunca regresaban. Probablemente se trataba de uno de ellos. Me acerqué y revisé con cuidado sus bolsillos. Marcos y Ernesto me dijeron que no lo hiciera, que lo mejor sería ir con el sheriff e informarle la situación. Eso sería lo más sensato, y también una excelente razón para salir de ahí lo antes posible. Está muerto, les dije. No va a hacernos nada. Solo estoy buscando una identificación. Déjalo, vámonos ya. Esa cosa debe estar llena de enfermedades, y tú estás tocándolo, me dijo Marcos, con la cara pálida y los ojos hundidos de asco y horror. Corrimos sin mirar atrás, hasta llegar a la oficina del sheriff. Muy asustados tratamos de explicarle, hablando todos al mismo tiempo. Estábamos aún pálidos, temblorosos y muy nerviosos.
El sheriff, que era un hombre serio y rígido, ordenó que nos trajeran agua y nos invitó a tomar asiento y tranquilizarnos. Nos dijo que habláramos de uno en uno. «Hay un cadáver, señor», dijo Ernesto aún titubeando. Caí sobre él y lo vi justo frente a mi cara. No tiene ojos, nariz, orejas ni labios. Está todo pálido y lleno de gusanos. Lo encontramos cerca de unas rocas por el riachuelo, en un sendero que no conocíamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebraba a cada palabra. Finalmente dejó de hablar y miró hacia el suelo. «¿Es eso cierto?», dijo el sheriff volteando a vernos a Marcos y a mí. Nosotros solo asentimos con la cabeza y permanecimos callados. «Vengan con nosotros», dijo el hombre. «Nos llevarán al lugar a donde lo encontraron». El sheriff salió de su oficina y nosotros fuimos tras de él. Llamó a 2 oficiales jóvenes para acompañarnos. Nosotros subimos a la camioneta del sheriff y los 2 oficiales nos siguieron en otra. Durante el trayecto, hablamos sobre llamarle o no a nuestras madres y decirles lo que estaba ocurriendo. El sheriff nos dijo que era mejor recibir un regaño por llegar tarde que preocuparlas diciéndoles que habíamos encontrado a un muerto. Y estuvimos de acuerdo con él. Después de todo, no demoraríamos mucho. El lugar no estaba muy lejos y en vehículo podíamos tardar menos de 20 minutos en ir y regresar. Guiamos a los oficiales por todo el camino, el mismo que habíamos seguido, hasta que en un punto el lugar se volvió inaccesible en automóvil, por lo cual bajamos y comenzamos a caminar. Íbamos detrás del sheriff, quien alumbraba el camino con una lámpara, una de esas lámparas de mano muy potentes, de las que utilizan los exploradores. Los 2 oficiales más jóvenes nos seguían de cerca con sus linternas, caminando despacio entre la hierba y los árboles. Al llegar al lugar, nos detuvimos y le indicamos a los oficiales dónde se encontraba el cadáver. Solo apuntamos al lugar con nuestros dedos, pues no queríamos acercarnos demasiado y verlo otra vez. El sheriff avanzó lentamente, alumbrando con su linterna. Se detuvo tras de las rocas y dijo: «¿Qué demonios es esto?». Los 2 oficiales que venían detrás corrieron hasta ahí y al llegar solo se quedaron callados. «¿Acaso esto es una broma? Aquí no hay nada», dijo el sheriff muy molesto. Al escucharlo nos miramos unos a otros y corrimos al lugar. Efectivamente, el sitio estaba vacío. «Nosotros lo vimos, estaba ahí. No lo estamos inventando, es verdad», dijo Marcos. «Yo lo vi frente a frente. No puede decirme que me imaginé algo así», explicó Ernesto, asustado y un tanto molesto. Y yo solo me quedé en silencio. «García, Ramos, vayan a revisar en los alrededores», le ordenó el sheriff a los 2 oficiales. «Tal vez un animal arrastró los restos hacia otro sitio, aunque es casi imposible que lo hiciese sin dejar huellas o algún rastro. No tardarán mucho. Yo llevaré a estos niños a sus casas y espero que sus madres los castiguen por hacernos perder el tiempo así». Los 2 oficiales aceptaron y se adentraron más entre los árboles. Nosotros comenzamos a caminar cabizbajos hacia la camioneta. El sheriff solo permanecía callado, con notable molestia. No entendíamos qué pudo haber sucedido, pues sabíamos que lo que habíamos visto no podía ser producto de nuestra imaginación. El sheriff nos abrió la puerta para entrar en el vehículo. Estaba a punto de decirnos algo, probablemente algún sermón, cuando repentinamente lo oímos. Gritos y disparos provenientes de la espesa oscuridad. «Quédense aquí, muchachos. Podría ser un oso. No salgan del vehículo», nos dijo el sheriff, mientras desenfundaba el arma de su cintura. Se quedó serio por un momento y después volvió a enfundarla. Abrió un cofre que estaba dentro de la camioneta, del cual sacó una escopeta. Avanzó lentamente hacia los árboles, llamando a sus oficiales, sin recibir respuesta alguna. Los gritos ya habían cesado. El sheriff siguió avanzando cauteloso, iluminando la negrura con su linterna, la cual había colocado paralelamente a su arma. Los árboles comenzaron a moverse violentamente, y él se preparó para disparar. Una mano blanca se asomó entre la oscuridad, y después
una pierna descompuesta. Finalmente pudimos ver bien de qué se trataba, gracias a la luz de la linterna del sheriff. Era el muerto, el cadáver que habíamos encontrado, con su piel blanca, sin orejas ni nariz, sus cuencas vacías y esa sonrisa involuntaria de labios descarnados. Estaba cubierto de sangre. La última vez que lo vimos no era así, por lo cual no podía ser su propia sangre. Esa cosa avanzaba lento pero con firmeza. Nosotros nos quedamos sin habla y ni siquiera gritamos. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Tembloroso, el sheriff disparó en 3 ocasiones, pero esa cosa era más rápida de lo que parecía. Esquivó sin problemas los 3 disparos. Se movía tan rápido que a veces parecía volverse invisible. «¡Váyanse, niños! ¡Váyanse!», gritó el sheriff, pero ninguno de nosotros sabía conducir. Bajamos rápidamente de la camioneta y comenzamos a correr. Miramos atrás por un momento y esa cosa estaba justo frente al sheriff. Seguimos corriendo y no volvimos a mirar atrás. Solo escuchamos un disparo más, después un grito ahogado y el sonido de huesos rompiéndose. Solo seguimos avanzando entre la oscuridad, corriendo lo más rápido que pudimos, hasta finalmente detenernos agotados. Nos habíamos alejado bastante, y ahora todo estaba en silencio. No se veía casi nada, pues la luna apenas iluminaba un poco el camino. «¿Cuánto falta para llegar a la villa?», preguntó Marcos. «No lo sé», le respondí. «Creí que ya estábamos cerca, pero no conozco este camino». En ese momento, una gota cayó sobre mi cara. Pensé que estaba a punto de llover y limpié mi mejilla, pero al ver mi mano, noté que eso no era agua, era un líquido rojo y viscoso, era sangre. Al mirar hacia arriba, con la luz de la luna pude verlo. Era el cuerpo desgarrado del sheriff. Estaba colgando de una rama, su piel estaba abierta como la de un venado, y sus brazos y cabeza guindaban como si estuviesen hechos de trapo, mientras su sangre se derramaba por todo el lugar. Marcos y yo gritamos, y entonces nos dimos cuenta de que Ernesto no estaba con nosotros. Entre tanta oscuridad, se nos helaba la sangre, tan solo de imaginar que él probablemente estaba muerto, que esa cosa lo hubiese atrapado, y le hubiese arrancado la piel y machacado los huesos, igual que como había hecho con el sheriff. Así que decidimos solo correr, seguir corriendo sin mirar atrás. No era el momento de ser héroes. No pasó mucho tiempo antes de darnos cuenta de que estábamos corriendo en círculos. De algún modo nos habíamos perdido. La camioneta del sheriff estaba ahí. Todo era una pesadilla. Encontramos los cuerpos de los 2 oficiales. García y Ramos yacían en el suelo con el abdomen abierto. Les habían arrancado la nariz, las orejas, los labios y los párpados. Era horrible, horrible y nauseabundo el simple hecho de contemplarlos de esa manera. Escuchamos pasos lentos a lo lejos y las ramas de los árboles moviéndose y gruñidos ahogados. Sabíamos muy bien de quién se trataba. Era esa cosa. Aún estaba siguiéndonos. La escopeta del sheriff estaba aún en el suelo y estaba aún cargada. Mi padre a veces me llevaba de cacería y sabía bien cómo usar una. El sheriff no lo había logrado y probablemente nosotros tampoco, pero valía la pena intentarlo. Estaba consciente de que íbamos a morir. Aún creía en mí y tenía esperanzas, pero solo porque crea no significa que no piense bien las cosas. Sabía cuál era nuestro destino. Marcos se quedó detrás de mí y yo apunté hacia las ramas. Escuché esa cosa acercándose lentamente, quejándose como un animal. Apenas vi su cabeza asomándose entre la oscuridad y disparé sin pensarlo. Le volé la cabeza y él cayó al suelo. Su cuerpo rodó hasta nuestros pies y la sonrisa que se había dibujado levemente en nuestros rostros se desvaneció en un instante. Solté la escopeta y comencé a temblar. Marcos se puso en cuclillas y rompió en llanto. Era Ernesto.
Yo había matado a Ernesto. Le disparé. Él tenía un tobillo roto. Probablemente se había lastimado mientras corríamos y ahora estaba tratando de alcanzarnos. No aguanté más y comencé a llorar. Todo esto es mi culpa, dije. Todos murieron por mi culpa y ahora tú y yo moriremos también. Cálmate, dijo Marcos. Esto no es tu culpa. Esa cosa, ese monstruo los mató. Y lo de Ernesto fue solo un accidente. No, repliqué. Es mi culpa. Hace una semana paseaba por aquí y me encontré con un turista solitario. Él dijo que estaba investigando los fenómenos paranormales que ocurrían en este sitio. Ya sabes, las leyendas que se cuentan. Me pidió instrucciones para llegar a la cima de la montaña, por un camino que fuera seguro, ofreciéndome a cambio una moneda de oro como paga. Su bolsillo estaba lleno de ellas, así que decidí darle instrucciones equivocadas, para hacer que se perdiera, y al día siguiente venir a encontrarlo. Ya sabes, ser un héroe, por solo un día, y además recibir una buena recompensa de su parte. Volví al otro día, y lo encontré, pero estaba muerto. Había muerto de frío, al menos eso creí. Sus dedos y sus labios estaban morados. Metí la mano en su bolsillo y saqué unas cuantas monedas. Sus ojos estaban abiertos y sentí que me miraban acusadores, así que tomé mi navaja y decidí sacarle los ojos. También corté sus orejas, su nariz y sus labios, para que pareciese que llevaba más tiempo ahí. Pero entonces comenzó a quejarse, gruñía con dolor, como tratando de hablar, pero no podía hacerlo, pues ya no tenía labios. Al parecer seguía vivo, pero solo estaba inconsciente. Volví cada día desde ese momento a este mismo sitio, esperando encontrarlo muerto. Tomaba varias monedas en cada viaje, hasta que solo quedaba una en su bolsillo. Ayer me di cuenta de que después de una semana por fin había muerto. Así que decidí traerlos, a Ernesto y a ti, para fingir encontrarlo y tener 2 testigos a mi favor. También aproveché para tomar la última moneda de su bolsillo. «¡Eres un maldito asesino!», gritó Marcos, abalanzándose sobre mí y golpeándome en la cara en múltiples ocasiones. Yo ni siquiera me defendí, pues sabía que lo merecía. Después de varios golpes, Marcos se calmó y me dijo: «Tenemos que salir de aquí. Estamos perdiendo el tiempo y esa cosa nos va a atrapar tarde o temprano. Puede estar en cualquier parte. Levántate, no quiero cargar con tu muerte como tú cargas con la de todos ellos». Así que seguimos corriendo. Solo me quedé en silencio y tratamos de no perder de vista el camino. «¿Cómo es esa moneda que dices?», preguntó Marcos. Él era un asiduo creyente de lo esotérico, pues su madre era curandera y sabía mucho sobre esas cosas. Yo le mostré la moneda mientras corríamos y él se detuvo de pronto. Yo me detuve también por un momento. Estábamos cerca del río en un lugar claro. «Esto no es una moneda», dijo. «Se trata de un talismán de oro. Se trata de la medalla de San Benito. Contiene una oración muy poderosa que aleja a los demonios y a los malos espíritus. Al parecer el turista los cargaba como protección hacia los espíritus de la montaña. Al remover la última que quedaba en el cadáver, dejaste que todo el odio y el rencor de esa persona le permitieran volver para vengarse, con la ayuda de los espíritus malignos del bosque». Entonces Marcos sonrió. «¿Entiendes lo que significa?», me dijo. Yo solo negué con la cabeza. Aún estaba muy asustado y me sentía muy culpable. «Él no puede acercarse a nosotros», me dijo. «Por eso es que no nos ha atacado después de todo este tiempo. Tenemos el amuleto y solo debemos mantenernos juntos y salir de aquí». «Eso es muy bueno», le dije. «Sí», respondió, «pero no debemos confiarnos. Avancemos rápido. Sigamos el sendero correcto. El mal es astuto y no podemos saberlo todo. Además, bien dicen que no hay que cuestionarse todas las cosas en el cielo o en el infierno. Solo vámonos de aquí». Caminamos y después comenzamos a correr de nuevo. Lo escuchamos tras de nosotros.
Estaba siguiéndonos, pero no podía acercarse mucho. Estábamos a punto de llegar. Ya podíamos ver las luces de la villa. Pero entonces me di cuenta de que ahora estaba solo. Al voltear hacia atrás, vi a Marcos. Tenía el pie atrapado en una raíz, y esa cosa estaba casi llegando a donde estaba él. Se acercaba gruñendo y tambaleándose torpemente. Me quedé paralizado y no supe qué hacer. Marcos gritaba y me pedía volver. Me dijo que si yo estaba cerca, esa cosa no podría atraparlo. Pero yo estaba aterrado. ¿Y qué tal si estaba equivocado? ¿Y qué tal si el talismán no servía de nada? Entonces yo iba a morir también. Tenía tanto miedo, pero no podía moverme. Vi cómo esa cosa llegó hasta donde estaba Marcos. Lo tomó de la cabeza y se la arrancó con sus propias manos. Yo grité, y la criatura volteó hacia mí. No tenía ojos, pero con sus cuencas vacías me miraba. Pude sentir su odio. Él tomó el cuerpo de Marcos y lo partió en dos, abriéndolo desde el centro de las costillas. Yo tomé el talismán lo más fuerte que pude. Lo apreté con mi mano tan fuerte y entonces lo arrojé hacia la cabeza de esa cosa. El amuleto cayó dentro de una de sus cuencas vacías y pareció quemar sus huesos. La criatura soltó un alarido y cayó al suelo. Mi corazón latía taquicárdico y sin pensarlo ni mirar atrás, me eché a correr de nuevo. Así llegué por fin a mi casa, sin decirle nada a mi madre, quien ya estaba bastante preocupada. Entré a mi cuarto y me acosté en mi cama. Comencé a llorar hasta quedarme dormido. Poco tiempo después, escuché un ruido en mi ventana. Alguien estaba tocando el vidrio con sus dedos. Abrí los ojos despacio y ahí los vi. Me había librado del muerto que nos seguía, pero ahora había 5 más. Los 2 oficiales, el sheriff, Marcos y Ernesto, estaban afuera de mi ventana, abiertos por el tórax, sangrando, sin orejas ni nariz, sus cuencas vacías y esa sonrisa involuntaria de labios descarnados, buscándome, esperándome. Rápidamente abrí mi cajón. Ahí estaban todas las monedas, o más bien los talismanes. Con ellos estaba seguro. No podían entrar a mi casa, ni atacarme. Solo se quedaron ahí, afuera de mi ventana durante toda la noche. Al día siguiente, la policía fue a mi casa para hablar de la desaparición de mis amigos, del sheriff y 2 oficiales más. Yo les dije que habían ido a la montaña en busca de un cadáver que encontramos, pero que yo había decidido quedarme en casa. A todos los dieron por desaparecidos y después por muertos, pues nunca encontraron sus cuerpos, solo los vehículos y las armas. Desde entonces, vienen cada noche y tocan a mi ventana. Se quedan ahí afuera mirándome, esperándome, cada vez más descompuestos y enojados, esperando el día en que me descuide y puedan venir por mí. Si es que hay un hombre en las estrellas esperando en el cielo, sé que no me espera a mí, pues a mí me espera alguien más, allá abajo. Mis acciones me han traído hasta aquí, y a medida que envejezco, las preguntas se reducen a 2 o 3. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué hago con el tiempo que me queda?